Bienvenidos al programa Discutamos México. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el momento que se vive después de un sistema presidencial con controles corporativos y sectoriales fuertes. Vamos a tratar el tema de cómo se ha dispersado y reagrupado los diferentes poderes que antes conformaban el sistema corporativo. Doy la bienvenida al programa al doctor John Womack de la Universidad de Harvard, a Francisco Zapata del Colegio de México y a Rogelio Hernández, queridos colegas con los que he tenido la oportunidad de aprender mucho de sus libros, de los cuales nos hablarán hoy. Lo que quisiera yo, antes de que empezáramos el programa, es exponer para que el público pueda tal vez entender nuestras preguntas concretas, es cómo de un sistema presidencial en donde 3/4 de siglo predominó un partido en todos los niveles, sean municipales, de poderes estatales y en el gobierno central, en el momento en que esto cambia, no solamente se faccionaliza y divide con la apertura política que se da en los últimos decenios al crearse el IFE, al dar libertad de voto, credibilidad al voto. No basta eso, aunque es un prerequisito, para llegar a un sistema democrático. En cambio, lo que nosotros como ciudadanos vemos es una gran dispersión o desorden y falta de claridad en la vida pública. Mi pregunta a ustedes es que junto con la pluralidad electoral hubo una fragmentación de no solamente de los 3 grandes soportes del priismo, que fueron el sector obrero, el sector agrario y la clase media, sino que a la hora de que vamos a la pluralidad política, no solamente vemos que se fractura y fragmenta el PRD, se fractura y se divide, porque vemos las divisiones en el PRI, sino también en el PAN. Esta fragmentación ocurre también al interior de los sindicatos, que fueron un pilar del partido, y a la vez se fragmenta la unidad que había y la cooperación que debería de haber entre gobiernos y federación. Y por último, hay un tercer tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el de que tendemos a mirar el contexto internacional hacia Norteamérica, hacia los Estados Unidos, cuando vivimos en un mundo multilateral en donde la relación, o sea, Estados Unidos no es más la primera potencia mundial. Entonces, el tema, dado este contexto, el tema es, ¿podemos hablar simplísticamente de una debilidad de la presidencia o vamos a discutir hoy el contexto nuevo de relación de gobernadores entre ellos y con la federación, de sindicatos al interior de los mismos sindicatos y en su relación con los grupos políticos, y qué papel juega en todo esto el cambio en la geopolítica que ha habido de Estados Unidos de Norteamérica y nuestra insistencia en una política fundamentalmente bilateral. Primero yo quisiera preguntarte a ti, Francisco, la situación de la división al interior del Congreso de la Unión y del sindicalismo mexicano, que es evidente que fue un pilar de la clase política priista,
¿Cuál es tu opinión y cómo se ha fragmentado, dividido o reorganizado? Bueno, yo creo que esta discusión es muy interesante porque permite separar algunos elementos que en México y en América Latina, en algunos países como Brasil o Argentina, estuvieron siempre muy dependientes el uno del otro. Y cuando digo separar la sociedad del sistema político y del Estado. Durante muchas décadas nosotros vivimos en un continente donde esos tres elementos estuvieron muy estrechamente ligados. Hoy día vemos una división, una separación de esos tres elementos. Entonces, aplicando ese punto de partida a la situación del sindicalismo, yo creo que aquí hay dos dimensiones importantes, que una es la geográfica, que sería el distanciamiento de los movimientos sindicales que están situados lejos del centro, lejos del Distrito Federal, y por el otro lado, una liberalización, una democratización que podríamos llamar interna de los sindicatos. Es decir, hay una pérdida de control del centro sobre lo que pasa en algunos estados de la República. Por ejemplo, yo mencionaría aquí al estado de Sonora, al estado de Tamaulipas, Monterrey. En el fondo es un sindicalismo que se expresa mucho en el norte de México. Ahí es donde más se nota la distancia con respecto a lo que eran los comités ejecutivos nacionales, por ejemplo, de la CTM, de la Cromo, de la CROC, etcétera, ¿no? Incluso de los sindicatos independientes, incluso, por ejemplo, del Frente Auténtico del Trabajo. Entonces, esa dimensión es importante, la autonomización de las organizaciones sindicales que están localizadas en los estados del norte. Y yo creo que ese es un proceso muy importante porque coincide con otro proceso que es estrictamente económico, que es el proceso de que la actividad económica fundamental de México hoy día está ocurriendo en el norte, a través de la fabricación de motores, la industria maquiladora y una serie de otros sectores. Pero al mismo tiempo, como decía yo al principio, tenemos otro proceso que es interno. Y ahí son las grandes organizaciones sindicales que, de acuerdo a la ley en México, ¿no es cierto?, se organizan como sindicatos nacionales de industria. Y ahí salimos de la dimensión geográfica, porque cuando yo me refería a la dimensión geográfica estaba pensando en las federaciones estatales, por ejemplo, de la CTM. Pero cuando pasamos al segundo nivel, que es el Sindicalismo Nacional de Industria, estamos hablando de organizaciones sindicales que tienen una resonancia nacional. Por ejemplo, los telefonistas, mineros, metalúrgicos y electricistas, son organizaciones nacionales. Entonces, en esos sindicatos también ha ocurrido algo que a veces no es muy aparente. En los sindicatos nacionales de industria hoy día hay un proceso lento, pero muy interesante, de que dirigentes locales de esos sindicatos nacionales tienen mucho más voz dentro de las discusiones del Comité Ejecutivo Nacional que el que tenían antes. Entonces tenemos una situación, yo no le llamaría eso democratización sindical, pero sí le llamaría una autonomización del liderazgo. O sea, lo que tú estás diciendo, y le pediré luego al profesor Boma, que ha escrito sobre y está estudiando el movimiento obrero, es de que dentro de esta aparente disputa y tensión constante ha habido el fenómeno de autonomización o mayor autonomía del actor individual, colectivo, y que al interior de las grandes federaciones nacionales hay inclusive esta división o muerte también física de algunos de los líderes ha dado nueva voz que todavía no podemos decir hacia dónde va. Y al interior de las grandes federaciones nacionales hay inclusive esta división o muerte también física de algunos de los líderes ha dado nueva voz que todavía no podemos decir hacia dónde va. Al respecto, ¿tú qué tendrías que decir en cuanto a los sindicatos y el sindicalismo que estamos viviendo ahora?
Bueno, como decía Francisco, esos grandes sindicatos nacionales siempre parecieron así muy unidos en el centro, pero yo diría también, y como él sabrá mucho mejor que yo, que siempre había en aquellos sindicatos ciertas secciones más fuertes que otros. Estoy pensando sobre todo en la sección número 1 del sindicato de petroleros, que era más o menos de Tampico, pero más o menos mandaba por décadas el resto del sindicato.